Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a otro programa más de Azteca Opinión. Hoy no es un programa cualquiera, es un programa, yo diría, importante, interesante para cualquier ciudadano que es, además de ser ciudadano, un ciudadano responsable. Todos sabemos que tenemos derechos, pero esos derechos aparejan responsabilidades. Y, en fin, muchos de nuestros derechos están consagrados en la Constitución, que ha cumplido 40 años, y hoy tengo el gusto de estar con 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad acá, justamente para hablar no solo de esos 40 años, de los retos de la Corte, de los retos de la Constitución y de muchas cosas relacionadas a algo que todos deberíamos de estar conscientes y muy sabios. Así es que le doy la bienvenida a la magistrada Leila Lemus, presidente de la Corte de Constitucionalidad, al licenciado Héctor Hugo Pérez Aguilera, magistrado, y al licenciado Roberto Molina Barretos, también magistrado. Yo sé que todos son doctores, pero les voy a decir magistrados así. Señora Presidente, la Corte pues ha tenido a lo largo de la historia, ha tenido muchísimo tipo de fallos, muchísimo. ¿Cuál diría usted que son de los fallos más importantes que después de todos estos años se han dado? Primero que todo quisiera agradecerles el espacio y esta preocupación también que tiene el canal por la difusión del tema de la justicia constitucional. Como bien lo refirió, nosotros estamos ahora este año celebrando el 31 de mayo los 40 años de nuestra Constitución política, pero también, y quisiera hacer relación, 200 años del constitucionalismo guatemalteco. Claro. 11 de noviembre de 1825, nuestro primer texto constitucional en el marco de la Federación Centroamericana. Yo creo que esa trayectoria, esos 200 años, dan fe de una serie de decisiones que hemos tenido, más que como Corte, yo diría como país. Si hablamos específicamente de la instalación de este tribunal, porque de hecho la Corte nace con la Constitución de 1985, nosotros tenemos esta tradición austriaca de la instalación de un tribunal constitucional. Yo diría que un fallo que podría ser de los más recordados, porque no solo se comenta a nivel nacional, sino que también ha atravesado fronteras, sería el que ocurrió en 1993, claro, en el marco de las acciones del Serranazo. La implicación que tuvo, incluso la forma en la que la Corte tuvo que sesionar, tuvo que reunirse, había una tensión política generalizada. Cuentan las historias en la Corte que de hecho los magistrados tuvieron que reunirse fuera del espacio físico de la Corte. Hoy esa es una realidad distinta que nosotros afrontamos por la virtualidad y porque todos nuestros sistemas son informáticos. Pero creo esta es una de las más importantes que podríamos mencionar. No quisiera también dejar de mencionar, porque es algo que surgió en la magistratura nuestra. Por ejemplo, el fallo que dictó la Corte en el año 2023 en el marco de la transición democrática o con el proceso que se dio en las elecciones del doctor Bernardo Arévalo. Creo que también es una de las resoluciones que vale la pena resaltar. Licenciado Pérez Aguilera, pues son tantas cosas que han pasado y los guatemaltecos quisieran estar seguros que la Corte está más fuerte que nunca, más sólida que nunca. ¿Qué retos hay para ese futuro de la Corte de Constitucionalidad en un país que, bueno, hemos tenido nuestros altibajos en casi todo, ¿no? Bueno, yo también agradecer por esta posibilidad de dirigirnos hacia el pueblo guatemalteco. Creemos firmemente en que tenemos retos muy grandes a futuro. Después de 40 años, por primera vez, van a coincidir las elecciones del Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad, Contralor General de Cuentas, Fiscal General, y
no obstante que la Constitución Política de la República de Guatemala estableció parámetros para tener la posibilidad de que no hubiera encuentro entre uno y otro, otra elección. En este momento, después de 40 años, se da esa conjunción de elecciones para los efectos de dar al país nuevas autoridades, y creo que es el reto más grande que en este momento tenemos como octava magistratura. Difícil, verdaderamente difícil, por lo que se pueda venir en todo lo que son amparos y cosas que se dan en ese tipo de procesos que siempre son normales, ¿no? Licenciado Molina Barreto, a ver, es un reto para la Corte el hecho de que hasta el último amparo en cualquier materia de todos los tribunales del país, por lo menos en apelación, ustedes tienen que conocerlo. Y eso es una avalancha de procesos. Yo siempre he querido preguntar, ¿cómo le hacen para eso? Porque yo creo que cuando se hizo la constituyente, cuando salió el tema de la Corte de Constitucionalidad, yo recuerdo bien las discusiones que se tenían en la Asamblea Nacional Constituyente. Yo era estudiante, pero salían a luz todas estas discusiones y ya se visualizaba en ese momento como un reto grande, y muchos que estaban discutiendo en ese momento de la Constitución pues lo señalaron. O sea, se podía haber ido por una corriente como la de la Corte Suprema de los Estados Unidos, que escoge qué procesos son vitales para custodiar la Constitución. Aquí no, aquí nos fuimos por el hecho de que, por lo menos en apelación, hasta el último proceso se conoce. ¿Cómo es eso? Yo recuerdo cuando Alejandro Maldonado Aguirre, con el cual tuve el gusto de compartir 2 magistraturas, me contaba cómo se discutió ese tema precisamente en la constituyente, y me decía, mire, yo lo decía con mucha gracia y respeto al ex constituyente Skinner Klee, porque él acuñó el término de que no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. Y creo que lamentablemente no se supo explicar qué significaba eso del ámbito. Me decía el presidente Maldonado Aguirre que era realmente referirse a las áreas del derecho, no a los casos que se litigan en la jurisdicción ordinaria, claro, por supuesto, administrativa, de toda índole. Pero se fue dando esa situación y, como dice usted, del 100% de casos que conocemos, yo le podría decir que el 80% son improcedentes para que prospere un amparo, claro, porque después de los años que puedan tener para discutir un divorcio, de quién es una propiedad, quién es el culpable en un delito, que duran años los procesos, aún así, aquel que no le fue bien en esa causa, pues intenta acudir a la Corte de Constitucionalidad como que fuera una tercera instancia. Usted bien lo sabe, claro, usted es un hombre de leyes, que en nuestro sistema jurídico no permite más de 2 instancias. Y no hemos podido lograr. Yo creo que uno de los retos, aparte de los que mencionaron, que yo estoy de acuerdo, es precisamente que la población guatemalteca entienda cuál es el trabajo de la Corte, cuáles son los límites de la Corte. La Corte no puede revisar un trabajo de un juzgado, de un tribunal, de una sala, de la Corte Suprema de Justicia. No es una tercera instancia ni una instancia revisora. No nos metemos, no invadimos las jurisdicciones de otros órganos del Estado, sino es prácticamente velar únicamente por el debido proceso si vamos al amparo judicial. O sea, que aquel juicio se lleve con todas las etapas, con las normas de un debido proceso, derecho de defensa y todos los derechos inherentes a un debido proceso, pero no a la decisión final. No puede ser pues que la Corte vaya a cambiarle los años de cárcel que le hayan condenado a alguien, claro, que cometió un delito, pero lo intentan. Pero y lo peor ahora, Luis Eduardo, es que antes, usted lo sabe, el amparo fue creado para que el ciudadano común se defendiera del poder del Estado. Ahora los amparos son instituciones del Estado en contra de otras instituciones del Estado. O sea, el poder contra el poder. Entonces se desbordó esto. Por supuesto que es un tema que cómo se puede solucionar. Es una reforma profunda que algún día hablaremos de eso, porque también no es muy fácil tocar ese tipo de soluciones, pero es precisamente por la incomprensión
que se tiene de la función jurisdiccional, que es muy distinta a la administrativa o a la judicial que tienen los órganos comunes. Ustedes, a través de los fallos, de la jurisprudencia y de todo lo que ustedes razonan en cada una de las resoluciones de la Corte, tratan de justamente de sentar esos parámetros para que la gente vaya entendiendo. O sea, eso del asunto de que el Estado utiliza el amparo, o sea, es el colmo, es verdaderamente una aberración, y se han cometido tantas cosas. Yo recuerdo que los primeros años de la Corte, digamos hasta el año 2000 más o menos, fueron cortes muy, muy prudentes. Después se rompió la prudencia por muchos años, y he visto en los fallos de ustedes un intento por regresar a esa prudencia, en que la Corte no debe ser esa Corte celestial, sino que justamente tiene que ser una Corte para resguardar la Constitución y los derechos que están ahí en esa Constitución. ¿Cómo hace? Yo quisiera poner en perspectiva parte de los comentarios que hace mi colega, el magistrado Molina. La Corte está recibiendo una cantidad de juicios que es considerable. Básicamente por el volumen de trabajo. Tenemos aproximadamente 9.000 expedientes al año. Y a diferencia, como señalaba, por ejemplo, en la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues ellos tienen esta posibilidad de decidir qué casos se van a conocer. Similar circunstancia ocurre en Sudamérica, por ejemplo, con Colombia. Hemos estado a través de la Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional discutiendo estas experiencias y cómo afronta ese reto los tribunales del sistema iberoamericano. Y conversábamos, por ejemplo, con los magistrados de España, que ellos emiten un promedio de 100 a 125 sentencias al año. Nosotros tenemos esa cantidad creo que en 2 días. Entonces, sí, la demanda del resguardo de las garantías constitucionales es muy alta. La Corte conoce una cantidad enorme y como usted lo refería, conocemos de hecho todas las apelaciones de todos los casos que se ven en la Corte Suprema de Justicia en este tipo de resguardo. Yo quisiera comentarle que en esa línea tenemos, de hecho, la implementación en este año de un proyecto de jurimetría que se relaciona intrínsecamente con el trabajo que hace la Gaceta de la Corte. Y el trabajo de la Gaceta se refiere básicamente a tener un control de las posiciones jurisprudenciales que ha tenido la Corte, y eso muy de la mano también con un trabajo de capacitación hacia los jueces de la Corte Suprema de Justicia, es decir, el organismo judicial, los magistrados en las salas, los jueces de primera instancia. Estamos trabajando en un proceso de fortalecimiento para que ellos conozcan las posiciones jurisprudenciales que tiene la Corte y de alguna manera evitar con esto las reclamaciones que llegan hasta nosotros, trasladando esas posiciones jurisprudenciales. Usted me decía cómo está trabajando la Corte para poder demostrar estas posiciones de prudencia. Pues yo creo que con eso, básicamente, siendo prudentes, analizando los casos desde su perspectiva eminentemente constitucional. Nosotros sabemos que las discusiones que llegan al Pleno y que luego se ven traducidas en resoluciones judiciales no van a ser del agrado general, pero en realidad no podemos emitir una posición jurídica buscando un aval popular. Nuestra función es el resguardo del texto constitucional. Nuestra función es el resguardo en el equilibrio de los poderes. No estamos nosotros para resolver las tensiones políticas, estamos para crear el marco de que estas tensiones políticas se puedan defender en ese marco constitucional. Eso es muy, pero muy importante. Licenciado Pérez Aguilera, a usted le va a tocar la pregunta complicada. No porque sea complicada en cualquier otro sentido, sino que yo siempre me pongo a pensar, bueno, una reforma constitucional o no una reforma constitucional. Tuvimos una en el 93 que no nos resultó tan afortunada en muchas cosas. Y siempre estamos con el hecho de, bueno, hay algunas cosas que merecieran revisarse, esta Constitución merece, digamos, refrescarla o quizá darle una mano, por ejemplo, en la selección de jueces y magistrados, en muchas cosas relacionadas. Pero siempre estamos con el hecho de que con los partidos políticos que tenemos también la cosa es peligrosa.
¿cómo ve usted el hecho de una reforma constitucional? ¿Cómo se ve desde los zapatos de un magistrado? Bueno, francamente, usted se recordará, hace unos años, en tiempo de la CICIG, hubo un intento por realizar esa reforma. Claro. Yo tuve la oportunidad de estar en una de esas mesas en las que hubo esa discusión y precisamente nunca caí muy bien en el debate que se llevaba a cabo, Claro. por cuanto que nunca estuve de acuerdo en una reforma profunda de la Constitución. Creo que a estas alturas del partido, inclusive, no la hemos sabido desarrollar como debe ser. Hay segmentos en la Constitución que todavía no se han tratado a nivel de lo que es un Estado en el país. Así que particularmente mi opinión es de que no a una reforma constitucional en este momento. Creo yo que el tema de la justicia ordinaria en el país puede tener reformas que no precisamente tienen que ser constitucionales. Yo creo que aparte de ciertas reformas que deben de haber a través de un buen consejo de la carrera, a través de una buena prevención de parte de un consejo de la carrera y de la actual Corte Suprema de Justicia, pudieran estudiarse la posibilidad de algunas medidas para reformar, para reformular ese consejo de la carrera, pero para eso no hay necesidad de una reforma constitucional. Creo que puede hacerse a través de la justicia ordinaria, ordenadamente y discutidamente. Licenciado Molina Barreto, un poco ampliando sobre este tema que de hecho es bastante delicado y muy importante. ¿Cómo hacemos para que nuestra justicia, y no me refiero a la Corte, aunque la Corte pasada, esto lo estoy diciendo yo como comentario, la Corte pasada se vio inmersa en ese activismo, porque se nos ha metido mucho el activismo en la justicia. ¿Cómo hacemos para evitar ese péndulo, esos golpeteos que en nada le ayudan a la justicia y por supuesto hace que el ciudadano comprenda cada vez menos la tarea de impartir justicia? Considero que esto tiene que ver mucho con la independencia judicial. Lo digo porque lamentablemente yo coincido con lo que dice el magistrado Pérez Aguilera, de que la Constitución no se toca porque no nos gusta algún tipo de procedimiento. Para eso realmente hay que revisar esa legislación ordinaria y poder mejorar algunas circunstancias. Empezamos con una Constitución del 85 con comisiones de postulación, pero estas se fueron degenerando y es ahí donde me quiero referir a lo que es la independencia judicial. Usted dijo algo muy importante y muy recordado. Yo también era estudiante creo que ya era abogado cuando fue la Constitución, porque sí, fue en el 84, ya era abogado y yo recuerdo que realmente los que querían acceder a ese tipo de cargos era un honor, era gente preparada, estudiada, con gente, perdone, pero que no es por ningún... gente que realmente se preparaba académicamente y gente con mucho prestigio social, porque es importante. Hay gente que puede tener mucha preparación académica, pero no tiene conocimiento, la sociedad no lo reconoce como alguien prestigioso, y eso también es necesario. ¿Para qué? Para tener confianza de sus fallos. Entonces, ¿qué es lo que creo yo que ha ocurrido en el transcurso de estos 40 años? Es que precisamente, y más en el sector justicia, se ha enfocado en quien domina el sector justicia puede hacer y deshacer en cualquier situación de orden económico, político y cualquier índole en el país. Entonces se enfocó en politizar aquellas elecciones de aquellos funcionarios. Y todas aquellas personas que antes deseábamos que presente un expediente, un currículum para ser magistrado, por ejemplo, ya no lo hace, porque tiene que entrar a unos procesos de tómbola o de negociación que ya van en contra de la ética, la moral y los buenos principios y valores. Para mí que este es un asunto más cultural, porque si la población se enfocara en que quienes vayan a dirigir los cargos en el sector justicia
sea gente honesta, capaz, pues no tendría por qué estarse preocupando de que haya una politización de la justicia y que no sean los que electos o nombrados o designados que vayan a pagar favores de aquella elección. Claro. Tiene que lucir el principio aquel de la ingratitud. Me elegiste, pero hasta ahí nada más y se corta el cordón umbilical. Y eso se ha dado mucho, porque no puedo generalizar, o sea, se da esa independencia en muchos funcionarios, pero en otros no. Entonces creo que esa es una situación muy delicada. Y la otra, porque quiero mencionarlo, José Eduardo, yo también estuve en esas mesas que mencionaba el magistrado Pérez Aguilera en el año 16. Y realmente la convocatoria de aquella fallida reforma, gracias a Dios, era exclusiva para el sector justicia. Pero cuando nos fuimos a sentar, personas como Héctor Hugo, como yo y algunos otros colegas, que fuimos a defender la Constitución, porque es una buena Constitución, nos encontramos con que querían reformar asuntos de propiedad privada, de crear otros sistemas de justicia diferentes y crear sistemas que lo que iban a hacer es confrontar a nuestra sociedad. Claro. Entonces sí, es muy delicado, como decía el magistrado, hablar de una reforma constitucional que no esté enfocada y que no sea realmente necesaria o de última ratio, o sea, que no haya otra forma de mejorar algunos procedimientos, como bien podría ser la ley de comisiones de postulación. Claro. Vamos a hacer una pausa, pero de inmediato regresamos con nuestros distinguidos invitados esta noche. Continuamos platicando acerca de la Constitución Política de la República de Guatemala, del desempeño de la Corte de Constitucionalidad y muchísimas cosas acá con nuestros distinguidos invitados. Es difícil preguntarles a ustedes y les voy a decir por qué, porque muchas veces yo quisiera preguntar un montón de cosas periodísticamente que son importantes, pero sé que ustedes no pueden emitir ciertas opiniones por anticipado porque eso los podría descalificar para el futuro, para conocer eso. ¿Ustedes no se han topado mucho eso en las entrevistas y cosas con la prensa, de la incomprensión mucho en torno a eso, que quisieran que ustedes respondieran muy claramente a ciertas cosas, pero que por el otro lado ustedes saben que no pueden hacerlo? Absolutamente. Creo que hay dos cuestiones importantes en el tema de la comunicación de la Corte. En principio, porque nosotros nos debemos al texto constitucional y nos debemos a un análisis objetivo, a un análisis jurídico y a un análisis integral de las posiciones que se llevan a discusión de la Corte. Y obviamente no podemos, con la soltura que eventualmente la ciudadanía espera, poder discutir de estas circunstancias previo a que haya una resolución definitiva. Eso es una de las complicaciones que tenemos en esta suerte de comunicación de las posiciones de la Corte. Pero creo que también otro punto importante es cómo lo comunicamos. Al final, las decisiones nuestras pues son decisiones enmarcadas en circunstancias jurídicas, y traducir esto a un lenguaje que sea asequible a la población por decisiones en donde la mayoría de las veces pues hay tensiones políticas, en donde lo que quisieran es tener una explicación en términos políticos. Eso también complica particularmente a la Corte. Yo hablaba recién con el equipo de comunicación de la Corte porque estamos tratando de mejorar al menos los canales para poder trasladar la información de manera efectiva y rápida a los medios de comunicación. Es que siempre en esta tensión que tenemos en las resoluciones va a haber una parte que resulta vencida. Lo cual es complejo si hablamos de amparos por circunstancias del poder público, pero al final eso ocurre. En los planteamientos de la Corte siempre va a haber una posición en donde alguien no va a tener una resolución que le parece favorable a sus intereses, y eso es complejo en la comunicación pública. Licenciado Pérez Aguilera, ese momento que ya había citado la señora Presidenta de la Corte, a ese fallo de 2023, después de la Corte de la que veníamos. O sea, creo que todos
no digo telescopios, microscopios, todo estaba, todas las luces estaban puestas sobre la corte en aquel momento. ¿Fue para ustedes de entrada el momento de prueba? Creo que en términos generales sí, es decir, porque la población esperaba cosas distintas. Es decir, había mucho estrés en torno a qué iba a pasar. Es decir, podría participar, participó y en todo caso, si tenía la posibilidad de asumir como tal. Entonces, creo que fue el momento más crucial, por lo menos en ese año, por cuanto que las expectativas eran tantas que recibimos en 3 oportunidades al secretario general de la OEA y todo su equipo. Y en 3 oportunidades distintas le hicimos ver que nosotros éramos garantes de la estabilidad política en nuestro país, garantes de la constitución política y como tal no podríamos permitir ningún rompimiento constitucional. Creo que fue en el último momento o la última vez que vino el señor que se fue ya más tranquilo, por cuanto que inclusive yo a título personal le manifesté de que a mí me podían sacar de la Corte de Constitucionalidad con los pies por delante antes de ceder a un espacio para un rompimiento constitucional. Habida cuenta de eso, creo que fue el momento más complicado de nuestra magistratura en el año 2023. Licenciado Molina Barreto, siempre he tenido la curiosidad, ¿cómo son las reuniones? ¿Cómo son en ese tipo de discusiones los plenos entre los magistrados? A ver, el fallo aquel que fue expulsado de la jurisprudencia de la Corte en cuanto a Ríos Montt, ustedes se recordarán que la siguiente Corte lo expulsó, o sea, lo que trascendió es que hasta salieron las armas y las pusieron sobre la mesa y hubo ofrecimiento de golpes y cosas por el estilo. O sea, la Corte tiene historia valiosa del país, pero muchas de esas no trasciende porque son discusiones privadas y que ustedes deben mantener en privado. Pero en general, ¿cómo son esas sesiones? Mire, esta de la expulsión de esa sentencia, yo participé en ella porque fue la primera corte que yo asumí en el 2006 y esta fue una resolución que se emitió, si no mal recuerdo, en 2007, incluso tuve la oportunidad de trabajar en ella. Y era precisamente porque estaba rompiendo una jurisprudencia sin una fundamentación. Nosotros nos comentaron eso de que en esa corte anterior, que se decía que había sido formada ad hoc para autorizar esta candidatura, porque él sí tenía esa limitante, su hija no, pero él sí. Entonces ahí sí supimos de que habían habido, pues se habían elevado los ánimos a todo nivel. Pero yo nunca le dije, yo les he contado, yo tengo 3 cortes completas y un poquito de una cuarta y nunca he visto una falta de respeto a ese tipo de niveles. Nos funciona muy bien el sistema de ponencias porque no se entra a discutir de cero un caso, sino que hay un proyecto trabajado aleatoriamente por uno de los magistrados y sobre eso, si está conforme a la jurisprudencia, que así deberían de ser la mayoría de fallos, no hay necesidad ni siquiera de discutirlo. Es un caso que puede tener aristas diferentes, pero va a salir como todos. El problema es cuando se quiere cambiar la jurisprudencia o que el caso amerita algún desvío. Entonces ahí puede haber un poquito de discusión en ese caso. Pero José Eduardo va a disculpar. Yo sí quisiera ampliar un poquito la respuesta anterior del magistrado porque creo que es muy importante. De las situaciones tensas que se fueron dadas en el 23 y era precisamente por lo que yo le decía antes. La Corte no puede invadir funciones de otros organismos. La Corte en el año 23 ha dicho varias veces y muy fuerte, mire, la Fiscalía General a su trabajo de investigación y persecución penal
El Tribunal Supremo Electoral a su trabajo de administrar y hacer las declaraciones de un proceso electoral. Y la Corte Suprema de Justicia a los asuntos que sean de procesos que en ese caso eran penales. Y la Corte de Constitucionalidad ordenando a los tres, diciendo cada uno haga su trabajo. Entonces aquí no dependía de que la Corte permitiera o no asumir al presidente. Claro que lo tuvo que hacer en un fallo que decir, mire, presentaron un amparo para que no asumiera. La Corte lo que hizo es denegar el amparo. No es decir, denle posición, que simplemente lo denegó. ¿Por qué? Porque el ente encargado constitucionalmente es el Tribunal Supremo Electoral y no podíamos invadir aquella función como lo decía antes. Entonces, claro que es tenso, porque las pasiones políticas son enormes y puede pasar cualquier situación, pero finalmente ese es el trabajo de la Corte, que funcionen todas las instituciones, conforme dice la Constitución. Fiscalía su trabajo, tribunales su trabajo, Tribunal Supremo su trabajo, la Contraloría General de Cuentas su trabajo, y si alguien el organismo ejecutivo y legislativo, si alguien se desvía en un procedimiento, ahí sí, la Corte tiene que actuar en función de defender el orden constitucional. Pero lo quería decir porque precisamente la virtud de este programa, que yo lo agradezco tanto, es expresarle a la población cuál es el trabajo de la Corte. No es una Corte celestial, es simplemente que cada uno haga lo que tenga que hacer. Y por supuesto que todos tenemos religión, tenemos ideología, tenemos gustos deportivos. Yo le voy a Real Madrid, pues. Está usted en un lado correcto. Yo sé que por eso se lo pues, digo, pero cabalmente no quiere decir que cuando tengo yo el botón de juez, yo voy a votar en contra del Barcelona, por decirle algo. Entonces, precisamente esa es la función y por eso tiene que haber respeto. Respetar los criterios, la disensión, y para eso están los votos. Y no está de acuerdo, vota usted razonadamente. Creo que usted quería agregar algo en torno a esto. En torno a esto y también un poco en el tema de las sesiones de la Corte. Sí. Esta magistratura ha dado fe, diría, de una posición conteste en el respeto de la Constitución. Y quiero puntualizar en el tema de los términos constitucionales. Nosotros tuvimos debates largos, no quiero decir acalorados, sino largos, de revisión de la posibilidad del cambio en la posición de la resolución de la séptima magistratura, por ejemplo, en el tema de la Corte Suprema de Justicia. Y parte de la discusión era, no podemos permitir, no puede darse esta prolongación más allá, que dicho sea de paso fue de 4 años más, ¿verdad? Cuando lo que nosotros estamos llamados a defender son esos plazos constitucionales. Viene ya una elección presidencial, mencionaba el magistrado Héctor Hugo, vienen muchas más en lo que cambia esta magistratura, esta octava, y la posición que ha trasladado la Corte a través de sus resoluciones es el respeto a los plazos. Yo quiero comentarle, por ejemplo, el fallo del año 1993, y lo comentan en la Corte, fue una particularidad porque los magistrados tuvieron que buscar incluso un lugar fuera de la Corte para poder reunirse. Yo estaba muy chica, pero entiendo que fue una situación política bastante compleja. Nosotros hoy por hoy, la mayoría de nuestras reuniones son virtuales. Ahora estamos teniendo bastante más presenciales, pero quería comentarle que, por ejemplo, para esta situación, de hecho, la toma de posesión del doctor Arévalo, en ese momento presidente Héctor Hugo Pérez Aguilera, a nosotros nos convocó a un pleno permanente que duró más de 72 horas. Claro. Más de 72 horas, porque se convocó desde el viernes, si no estoy mal. Estuvimos, ¿qué significa eso? Que nosotros tenemos que estar permanentemente, como lo hacemos todos los días, en disposición de una reunión de pleno, pero es que en ese momento era presencial. De hecho, estuvimos en la Corte todo el día domingo hasta casi las 2 de la mañana. Ustedes recordarán, de hecho, los actos de la transición fueron de madrugada, pero estuvimos permanentemente en la sala de pleno todo el día domingo. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con la parte final del programa y nuestras conclusiones.
estamos conversando acá. Yo diría que como nunca he tenido la oportunidad de conversar con 3 magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así de una forma abierta sobre muchas cosas, es que se los agradezco mucho. Miren, me pica, aquí lo tengo trabado, preguntarles sobre la preeminencia de la Constitución, pero no lo voy a hacer porque sé que hay... Bueno, está lanzado si ustedes quieren hacer comentarios al respecto. Yo soy un fiel creyente yo soy originalista, no evolucionista. Yo creo en la Constitución y en la letra de la Constitución. Así es que lo que ustedes puedan abonar para explicarle a la gente, y sobre todo en palabras muy, digamos, no tan jurídicas, sino que todos las podamos entender en torno a estas cosas. Bueno, yo creo que definitivo no podemos hablar sobre el resultado de la posición de la Corte porque todavía está en proceso. De alguna manera, a través del otorgamiento de las acciones en carácter provisional, pues hay una explicación de la posición de la Corte. Yo creo que es importante, de hecho, para los que pueden tener acceso a ella, verificar porque se citan algunos precedentes en donde la Corte ya ha abordado el tema. Lo que usted menciona en términos de derecho constitucional se denomina supremacía constitucional. Y Guatemala nunca ha sido ajeno. Y cuando me refiero a Guatemala, me refiero a los poderes públicos, no solo a la Corte. Me refiero también al Congreso de la República, al organismo ejecutivo y en sus resoluciones al organismo judicial al respeto de esa supremacía constitucional. Guatemala aprueba un tratado y lo incorpora a su legislación ordinaria a través de los procesos que se tienen en el Congreso de la República. Nosotros en este caso no estamos haciendo más que verificar si las decisiones que fueron tomadas en ese tema por el señor presidente y su equipo de asesores, en efecto se circunscriben a las disposiciones constitucionales. Van a haber definitivamente planteamientos que tenemos que evaluar dentro de los que se hicieron en los peticionarios. Si pudo haber existido violaciones de forma, si pudo haber existido violaciones de fondo en el planteamiento de esa decisión, pero creo que es importante que se pueda leer esta resolución. Nosotros, de hecho, eso sí fue un tema que discutimos en el Pleno, los colegas que no pudieron estar hoy acá también, de que no fuera la simple resolución que es la que generalmente se emite en un amparo provisional, de que por hacerse aconsejable se otorgaba el amparo provisional, ¿no? Es de verdad un auto que tiene una fundamentación, no a guisa de una resolución en definitiva, pero que sí brinda luces de por qué en este momento la Corte adoptó esa posición y cuáles son los puntos que va a tener en el análisis de fondo. Licenciado Pérez Aguilé. Sí, tal vez agregar que en términos generales la propia Constitución establece en sus artículos 44 y 46 los parámetros de estabilidad de la propia Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, bajo ningún punto de vista, ninguna otra ley es superior a nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, cuando el 46 establece parámetros en torno a tratados internacionales en materia de derechos humanos, se refiere a justicia ordinaria y no constitucional. Ese es mi punto de vista y yo soy uno de los, de verdad, acérrimos creyentes de que hay que defender la Constitución a toda costa. Miren, el artículo, agregando otro, que es muy tajante, que es el artículo 175, que habla precisamente de la primacía o supremacía de la Constitución, y claramente dice que cualquier disposición, cualquiera, que confronte a la Constitución es nulo ipso iure, en pleno derecho. Claro. Entonces, cabalmente, tenemos normas que nos dicen, desde el artículo 44, que si se dan en el futuro cualquier convención que tenga que ver precisamente con el asunto de derechos humanos, estos entran al sistema guatemalteco, pero no superior, sino que con empatía. Yo sí soy de criterio de que se incorporan incluso al bloque de constitucionalidad que ya lo tenemos, pero en empatía, en igualdad, no en superioridad. Entonces, eso nos dio no solo la capacidad, y eso no lo dice la Corte
lo dice la Constitución. Y como dice la Presidenta, se mencionan en este fallo provisional una serie de fallos en la cual la Corte ha hablado sobre esto, incluso del levantamiento de reservas. Yo sí voy a ser un poco imprudente para poder hablar de eso, José Eduardo, porque precisamente tenemos que entender, yo lo recordaba en el programa que tuvimos en la Corte, cuando en el 2013 un juez de la Audiencia Española vino a Guatemala a querer llevar unos militares a procesarlos en España por asuntos de conflicto armado. Y nosotros en la Corte emitimos un fallo que lo hicimos publicar y hay un libro de él donde decimos, ¿a cuenta de qué? Si aquí tenemos un sistema para poder juzgar. Y esto fue precisamente diciendo, mire, usted está alegando de convenios internacionales en materia de derechos humanos, pero nosotros tenemos nuestra Constitución. Y fue precisamente, esa es una de las virtudes de mantener esa reserva, de que no se animen a emitir o querer imponer situaciones que puedan venir en convenios o no de materia de derechos humanos, también de propiedad económicos y sociales, no solo derechos, ¿verdad? Y que quieran implementar eso. Pero si la Constitución no lo permite o choca con eso, la Corte es su obligación suspender eso. Es cierto, fue provisional, pero ahí están los fallos. Cualquiera que lo lea, y le digo, a mí me da mucha, digo, no sé cuál es el término de oír juristas, catedráticos, que dicen que ahora la Corte se salió de su jurisprudencia. Ahí están los fallos, donde la Corte siempre ha defendido esa supremacía ante cualquier ley o tratado de carácter internacional. O sea, no aguanto las ganas de leer la sentencia que ustedes van a emitir al respecto, porque creo que, pues obviamente van a tener esa obligación de sentar una jurisprudencia muy, muy clara al respecto, ¿no? Tenemos, desgraciadamente, el tiempo corto y nos quedan ya segundos, y quisiera unas breves palabras de cada uno. Veo en ustedes el espíritu de las Cortes de los años 90, en donde respetaban la preeminencia de otros organismos, de otras cortes en torno a Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, que por mucho tiempo se perdió, y veo en ustedes un espíritu de regreso a aquello. Así es que les pediré unas breves palabras de cada uno en torno a algo conclusivo para la población. Yo creo que lo más importante que nosotros quisiéramos, bueno, en el caso de la presidencia actual de la Corte, de dejar una confianza en la ciudadanía. Entiendo que como funcionarios y como jueces constitucionales estamos sujetos al escrutinio, estamos sujetos también a la discusión en las opiniones por las posiciones, pero dejar la confianza de que el trabajo que está haciendo la Corte es un trabajo apegado al texto constitucional. Entendemos que estas tensiones políticas puedan generar ese intercambio de opiniones en nuestro trabajo, pero trasladar esa información. Yo creo, y siempre lo comentamos también con los colegas, pareciera que la ciudadanía solo ve a la Corte en estos fallos tan emblemáticos, ¿verdad? Pero en realidad nosotros vemos día a día más de 50 sentencias de amparo. Claro. Vemos una serie de reclamaciones que el ciudadano hace a la Corte, que en el ámbito de sus necesidades, en el ámbito de los problemas que está teniendo también una respuesta por parte de la Corte. Yo creería que ese sería, al menos en este espacio, esa mención. Gracias. Sí, reiterar a la población esa confianza de la que hablaba la Presidente, porque nosotros somos muy claros en que el Ejecutivo tiene su quehacer, el organismo judicial igual y el organismo legislativo también. Es decir, que en ningún momento se crea que nosotros como Corte de Constitucionalidad pretendemos invadir esas funciones que las tienen muy claras. Lo que hacemos nada más es rectificar algunos actos o resoluciones en los que ellos se han salido del contexto constitucional. Yo creo que tal vez el mensaje más importante de todo esto, Eduardo, es entender que tenemos que mantenernos en un Estado de Derecho, con cortes que pueden tener sus altibajos, incluso la anterior, y hay otras que han tenido errores, y esta también, somos humanos.
Pero el problema, el punto aquí principal es entender que tenemos que vivir en un Estado de Derecho y principalmente en un Estado democrático y aceptar que la Corte no está para satisfacer pasiones ideológicas, porque como le digo, también nosotros tenemos ideología, pero acá lo que es respetar la institucionalidad del país. Lo que hoy no nos gusta puede ser que mañana nos lo hagan al revés a nosotros. Claro. Así es que es de mantener una línea de Estado de Derecho y con eso creo yo que Guatemala podrá seguir saliendo adelante. Magistrados, muchas gracias. Qué Muchas honor gracias. haberlos tenido acá con nosotros. Señor presidente, muchas gracias por aceptar la invitación. Licenciado doctor Hugo Pérez Aguilera, licenciado Molina Barreto, pues gracias, muchas gracias. A ustedes también, gracias por habernos acompañado. Tengan una excelente noche.